Hubo un momento en mi vida donde no podía fallar. No era opción, porque si fallaba, no perdía un examen, lo perdía todo. Este es el episodio 2.2 de Camino de Convicción. En el año 2014 tomé una decisión que cambió mi vida. Después de 13 años como profesor universitario en Chile, dejé mi carrera, dejé mi país y me mudé a Estados Unidos. No fue por ambición, fue por compromiso, por mi esposa, por mi rol como esposo. Y empecé desde cero, en uno de los entornos más exigentes que conozco, una posición como profesor universitario en Estados Unidos. En el año 2015 nació mi hija y con ello vino lo más hermoso de mi vida, pero también la responsabilidad más grande. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Las adicciones de mi esposa lo arruinaron todo. Intentamos reconstruir, intentamos corregir, pero nada funcionaba. Mi hogar dejó de ser un lugar de paz y se convirtió en un lugar de conflictos, de tensión y de mucho miedo. Hubo momentos en que había drogas en el suelo de la casa y yo vivía con un miedo constante pensando en la seguridad de mi hija. En el año 2017 me quedé solo con mi hija por 9 meses. Mi esposa había entrado a rehabilitación. Mi pequeña tenía solo 1 año y medio. Como se darán cuenta, tuve que aprender a hacerlo todo. Ser padre y madre al mismo tiempo, cuidarla, protegerla, trabajar, seguir adelante, aunque por dentro me estaba quebrando. Mi esposa regresó, pero la situación siguió empeorando. Policía, ambulancias, violencia, se volvieron cosas cotidianas en nuestra realidad. Y hubo un momento donde por unos minutos pensé que la única salida era quitarme la vida. Quizás en un accidente de tránsito. Pero entonces pensé en mi hija. Ella no se merecía perder a su padre. Y en ese momento, Dios comenzó a traer recuerdos a mi mente. Personas que habían orado por mí, personas que me amaban, mis vivencias, experimentando el amor y el poder de Dios. Y luego lo pude ver claramente. Yo había estado tratando de controlar mi vida sin dejar que Dios la guiara. En el año 2019, todo terminó por romperse. Una sobredosis de mi esposa, una confesión, infidelidad. Ese matrimonio se había terminado. Se inició el proceso de divorcio y prontamente pude tener la custodia total de mi hija. Pero lo más fuerte no es lo personal, sino que todo lo que estaba en juego. Mi hija, nuestra estabilidad, nuestro futuro, mi carrera. Yo estaba en una posición con 6 años para demostrar resultados. Necesitaba cerca de $1 millón en financiamiento para mi investigación. Y después de años, solo tenía una fracción. Me quedaba 1 año. Y entonces llegó el año 2020, el año de la pandemia mundial. El mundo se cerró, la universidad cerró y yo me quedé en casa con mi hija 100% del tiempo.
Ya no podía trabajar como antes. No tenía tiempo, no tenía energía y todo dependía de ese momento. No era un examen. Esta vez era toda mi vida. Recuerdo haber orado: Señor, y si tú me trajiste aquí, no fue en vano. Y pase lo que pase, confío que será tu propósito. Y afirmé esa actitud, dándolo todo, a pesar de que era imposible. Pero Dios nunca ha dependido de mis fuerzas. 2 proyectos de investigación fueron aprobados, proyectos en los que apenas pude trabajar en el peor año de nuestra historia reciente, el 2020, el año del COVID. Y en ese último año superé el $1.000.000 en financiamiento. En el peor año, Dios hizo más que en todos los años anteriores juntos. Pero el milagro no era el dinero. Uno de esos proyectos requería una pequeña actividad educativa y Dios tenía otros planes. Eso pequeño se transformó en algo mayor y hoy se llama Camino, un programa que trabaja con estudiantes de secundaria que no tienen referentes, que no tienen oportunidades claras y los conecta con nuevas oportunidades. Jóvenes que ahora pueden decir: sí, es posible. Y este año, por primera vez, 3 alumnos del programa Camino irán a la universidad. Y ahí entendí algo. Dios no solo me sostuvo, sino que me estaba formando. No solo me sacó del dolor, me dio un propósito. Y ese propósito no era para mí, era para otros. Y hoy lo puedo decir con certeza: Dios toma nuestros momentos más oscuros y los transforma en caminos de propósito. Y cuando caminas bajo el propósito de Dios, no hay nada delante tuyo que Él no pueda mover. Si hoy estás pasando por momentos difíciles, no te rindas. Y quiero que pienses en esto por unos momentos. Dios está cerca y Él todavía está escribiendo tu historia. Dios te bendiga.